Cualquiera de nosotros, al momento de decir la verdad, decimos que queremos crecer. Todos nosotros. Pero al momento de crecer, para crecer, digamos, necesitamos pasar por ciertos periodos de obstáculos. Lo que podemos llegar a decir, como para comenzar a hablar, es que la carrera de la vida no es una carrera este, común, no es una carrera que uno pueda correrla y llegar a la meta solamente, sino que es una carrera, lo que se dice en atletismo, de obstáculos. Y la carrera de obstáculos consiste en ir corriendo y mientras tanto hay unos caballetes de madera que hay que ir saltándolos y ahí eso tiene que ser saltado, porque de lo contrario la persona que corre se traga eso y se cae y luego se tiene que levantar otra vez y seguir. Entonces tenemos que aprender a saltar esos obstáculos si queremos correr carreras de obstáculos. Lo que le quiero decir es que la vida está llena de este tipo de situaciones, de obstáculos. Y parte del proceso del crecimiento también tiene que ver con esto, con una carrera de obstáculos. ¿Ha tenido usted obstáculos en toda su vida? Algunos más, otros menos. Pero sabemos muy bien que esto es parte de la vida. No es que el obstáculo se va a presentar una sola vez en la vida o nunca, sino que se va a presentar permanentemente en la vida de las personas. Es más, le voy a decir algo. De aquí en adelante usted va a tener obstáculos en lo que quiera lograr. ¿Tiene sueños? ¿Tiene deseos? ¿Quiere crecer? Claro que sí. Todos queremos hacerlo. Pero de esta manera podemos decir que los obstáculos van a aparecer. Y en algunos casos, obstáculos más grandes, ¿no? Que uno tiene que aprender a saltarlos más. Pero lo que sí es que estos obstáculos, al pasarlos, nos va a permitir crecer. Así que quiero hablar de esto, ¿no? Obstáculos para el crecimiento espiritual, que se van a ir presentando, pero nosotros tenemos que saber cómo eludirlos o saltarlos o sacarlos. En la mayoría de los casos las personas quieren crecer espiritualmente, pero se encuentran con esta especie de gigantes que se levantan delante para entorpecer el camino, y muchos generados por el mismo enemigo, ¿no? Que quiere ponernos estas trabas para que nosotros no podamos seguir. Pero nosotros tenemos que tener el entrenamiento justo para poder saltar esas vallas y llegar a la meta como corresponde. Desde que nacemos, esto se presenta así. Un bebé, al nacer, no se puede valer por sí mismo, sus papás lo tienen, lo acomodan y él está acostado. Él o ella están acostados ahí y bueno, sus papás le hacen mimos y todo lo demás, pero duerme, en principio, come, toma la mamadera y nada más. Eso es lo que hace el nene hasta que él se puede empezar a valer. Toma fuerzas, va creciendo y ya después el obstáculo de, por ejemplo, de moverse por sí mismo ya lo salta. Y digamos que empieza a darse vuelta, gira sobre su propio cuerpo, empieza a gatear, empieza a querer andar por sus propios medios, cada vez está tratando de depender menos de sus papás. Y entonces comienza a gatear y a investigar y a ver todo lo que él no conoce. Y bueno, en un momento determinado se toma de una silla, se para, empieza a querer dar sus primeros pasitos, se cae, pero siempre está venciendo obstáculos. El primer obstáculo era de girar, el segundo obstáculo era de gatear, el tercer obstáculo era de pararse, el cuarto obstáculo era de empezar a dar los primeros pasitos, el quinto obstáculo era de caminar, y el sexto obstáculo, para decir algo, ¿no? Era de ya empezar a caminar más ligero, y cuando es un poquito más grande quiere correr. Entonces todos estos obstáculos pasan por la vida de un bebé, que empieza a crecer y va batiendo sus propios
por decirlo, récord, ¿no? Hoy pudo hacer esto, mañana puede hacer esto, y cuanto más, por ejemplo, con la comida, que empieza a querer comer solo por su cuenta. Bueno, al principio es, usted sabe lo que es, empieza a tirar comida para todos lados, se pone en el pelo, en la ropa, bueno, pero después empieza a aprender, empieza a saber dónde está la boca y coordinar el movimiento. Y son todos obstáculos que se presentan en la vida de un bebé. Pero el bebé va creciendo de esta manera, batiendo los obstáculos. El miedo no lo paraliza. Él no es que fracasó por poner la cuchara en la boca y entonces no lo hace más. No lo paraliza el miedo. Sigue por naturaleza intentándolo una y otra vez hasta que lo puede hacer y va perfeccionando lo que está haciendo. Al fin el nene camina solo, corre solo, come solo y se hace independiente de sus padres. Al principio necesitaba la asistencia de sus padres, pero ahora está solito manejándose. Esto que estoy diciendo, que es una cosa muy sencilla, esto es un reflejo de la vida espiritual nuestra, que al principio estamos dependiendo de algún hermano que esté con nosotros y que nos dé de comer en la boca y que nos va diciendo, esta es la palabra que tenés que leer, lo otro es aquello, tenés que orar de esta manera, vamos a orar juntos, y nos va acompañando y nos va discipulando y nos va preparando hasta que nosotros vamos soltándonos por nuestra propia cuenta y vamos teniendo una independencia, aunque no es una independencia en este caso, porque es una dependencia de Dios, pero no dependemos ya de nuestros padres espirituales o de aquellas personas que están alrededor. Sí estamos ahí, no estamos bajo sujeción, pero no estamos todo el día dependiendo de ellos. Nos pasa a veces que tenemos ciertas personas que se convierten al Evangelio por primera vez y están queriendo, que le ayudemos a todo. Y pasa el tiempo y la persona es como que no se suelta de la dependencia del que lo está discipulando o de su padre espiritual y está ahí tomado y es que te llaman para esto, te llaman para el otro y te llaman para el otro y a veces hay que enseñarles a que despacito tiene que ir soltándose por sus propios medios. El águila, por ejemplo, a sus pichones los empuja de una vez que están ya, ¿no? El águila se da cuenta cuando ya pueden volar, los empuja de su nido y los tira por el despeñadero y ahí, si no vuelas, se mata. Así que es algo muy fuerte, ¿no? Empujar a la cría y cuando ya está listo, empieza a volar solo. Si no vuela, se golpea, se muere contra las rocas. Entonces, Dios a veces permite que nosotros también tengamos ciertas situaciones que tengamos que sí o sí tener un momento de crisis para aprender a volar solos. Y bueno, esto nos permite también crecer. La aparición de estos obstáculos nos permiten a nosotros crecer, ir a otra dimensión. Me pasó tal y tal cosa, pastor, pero desde que yo pude lograr evadir esto que me pasó o pasarlo de alguna manera, esta tormenta o esto que me pasó, estoy más fortalecido, mi fe se ha fortalecido, he crecido. Bueno, claro, es que los obstáculos van a hacer que te quieras desviar del camino, pero no lo vas a hacer porque vas a empezar a depender de Dios y vas a empezar a conocer más de lo que Dios quiere para tu vida. En nuestro crecimiento espiritual necesitamos estos obstáculos no para tomarlos, no para caer en ellos, sino para aprender a evitarlos. Y es así cuando nuestra vida espiritual va tomando carácter y vamos empezando a crecer. Necesitamos a veces pasar de determinadas situaciones para ver si realmente podemos crecer, sí o no. Nosotros nos comprometemos con el Señor y entendemos que para seguir el próximo paso necesitamos alimentarnos de palabra, empezar a conocer a Dios de alguna manera, y esto nos hace cada vez más dependientes de Dios
y menos dependiente de alguien que nos esté guiando. Aunque esto no es malo, no es malo. Algunos ya se despegan tanto que no dependen de nadie, y eso no está bien tampoco. Pero sí es bueno tener a alguien que nos vaya por lo menos marcando el paso en las crisis, en las enfermedades y en los momentos tan difíciles donde solo no podemos. Necesitamos a alguien. Pero sí sabemos que alguien siempre vamos a tener cerca, porque vamos a manejarnos y a vivir en una cobertura espiritual de alguien, que sea un pastor, un ministro, un líder, un padre espiritual, alguien que nos lleva de la mano. Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener este tipo de aflicciones. Aclaró que no era fácil seguirlo. Habló de la cruz, que todos nosotros deberíamos cargar la cruz, y cargar la cruz es pasar por estas dificultades o estos obstáculos que se presentan para el Hijo de Dios, y esto es, digamos, parte del juego, ¿no? La palabra del Señor nos anima una y otra vez a ser fuertes y a ser valientes en medio de las dificultades, y a aprender a pasar estas cosas, porque solo así vamos a fortalecer nuestro carácter y vamos a hacer que podamos estar más parecidos a Jesús. Jesús mismo dijo que en el mundo íbamos a tener estos momentos difíciles, pero Él lo dijo por algo, porque había que confiar en Él. Algunos obstáculos de los más comunes que se presentan en las personas. Bueno, no puedo dejar de hablar de incredulidad. Hay gente que dice, pero usted, pastor, habla siempre de fe. Bueno, es que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Así que así dice la palabra, y en esto la palabra es bien certera. La Biblia habla de la fe, porque esta la necesitamos para caminar, es como el aire para respirar, para no morirnos. Necesitamos la fe en la vida espiritual. Dice Hebreos 3:12, dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno entre vosotros con un corazón malo de incredulidad. Me llama mucho la atención esto, ya lo he citado otras veces, que usted tenga un corazón malo de incredulidad. El incrédulo lo tiene la Biblia como alguien malo para apartarse de un Dios vivo. Esto no puede ser. El apóstol Pablo escribió en el libro de los Corintios, capítulo 13, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que tenemos que tener la fe suficiente, y esto a veces no nos permite crecer. Cuando somos incrédulos, no le permitimos a Dios hacer la obra en nosotros. Hermano, vamos a predicar a la calle, y vamos a predicarle a uno, a otro y a otro, y cuando vamos, la persona viene y dice, me siento renovado, me siento bendecido. Claro, porque estamos desatando la fe de alguna manera. Mire, hay muchos milagros que van a suceder en su vida, adelante de sus ojos, generados por usted mismo, pero todavía no sucedieron porque usted todavía no salió afuera. Cuando usted salga afuera, eso va a suceder. Y cuando uno empieza a hacer eso, va creciendo en lo espiritual y también en la fe. Y eso es una bendición. El segundo es el temor. Todos deseamos ser aceptados, amados y bien recibidos. El miedo al rechazo o a la burla o al ridículo de hacer algo que nunca hice y que me puedo llegar a equivocar. No se haga problema. Esto es parte del juego, el equivocarse es parte del juego, y si a usted lo rechazan por hacer lo que Dios le dijo que tiene que hacer, no se preocupe de ninguna manera, porque si Dios lo mandó, usted no depende de lo que dicen los demás, usted depende de lo que Dios dice. Así que haga lo que Dios le dijo que tiene que hacer y deje el temor de lado. El enemigo le vendrá a hablar al oído, le va a decir, bueno, es que erraste, fallaste, te equivocaste, hiciste esto, aquello, lo otro. Usted no se preocupe, no tenga miedo, no tenga temor. Si Dios le dijo que tenía que hacer algo, sáltelo. El temor no tiene que estar siendo parte de nuestra vida
espiritual de ninguna manera. No escuche al enemigo cuando le diga, otra vez fracasaste, otra vez lo hiciste mal, otra vez hiciste esto o aquello, derrota, vergüenza, baja autoestima. Esto es lo que el enemigo nos quiere dar, pero nosotros sabemos bien a quién servimos y quiénes somos en sus manos. Así que no se preocupe, hermano, camine para adelante, deshágase del miedo. Dice, Dios no nos ha dado espíritu de timidez o de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, dice Timoteo. Así que no te avergüences de dar buen testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, por su causa soy prisionero, dice Pablo. Así que usted no se preocupe de ninguna manera y no tenga temor, porque dice, por este motivo padezco sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé que en quien he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta el día de lo que le he confiado. Así que el Señor había puesto en Pablo este sentir y lo pone en nosotros también para que no tengamos ningún tipo de temor. El otro tema es el compromiso. ¿Podemos tener el deseo de agradar a Dios? Claro que sí, queremos agradarle, pero a veces estamos tan involucrados en las cosas y manejamos tan mal el tiempo que no le damos tiempo a Dios y no nos comprometemos con Él. Queremos comprometernos con Dios de alguna manera o hacer algo para Dios, pero le estamos dando quizás más trabajo a otras cosas que a Dios. Dejamos la intimidad para otro momento, dejamos nuestra vida espiritual expuesta a lo que el enemigo puede hacer por una cuestión de tiempos. Le damos tiempo a todas las cosas menos a Dios. Un compromiso necesitamos con el Señor y estar comprometidos con Él es algo que no tiene que fallar nunca. Comprométase con el Señor, sírvale de todo corazón, haga una función dentro del cuerpo y eso lo va a llevar a una intimidad mayor y a bendecir. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice Dios, planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así que hagamos la obra del Señor y caminemos como el Señor lo quiere, de esta manera. El otro punto es el otro obstáculo es la comodidad o la pereza espiritual. Dice Proverbios 24, pasé junto al campo y vi al hombre perezoso y junto a la viña un hombre falto de entendimiento. He aquí por toda ella habían crecido espinos, ortigas habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y no le puse mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo la mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Esto es lo que dice la palabra, esto está hablando de la pereza. No tenemos que ser perezosos delante del Señor. Y la comodidad. A veces estamos tan cómodos yendo a las reuniones, a los cultos y escuchando palabras que otro me puede soltar y aún que me puede orar, pero yo no tengo una vida espiritual y eso me dura tan poco que ya después a mitad de semana tengo allí me estoy ahogando. Bueno, yo le aconsejo que usted tenga su propio tiempo espiritual, su propio devocional, su propia vida espiritual, para no caer en esta pereza de decir, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de buscar la palabra, no tengo ganas de hacer nada para el Señor, pero sí quiero la bendición. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Necesito un encuentro con el Señor y estar firme ahí en su palabra. La holgazanería es un gigante que tengo que bajar, que tengo que voltear. Tengo que dejar, aunque tenga o no tenga ganas, yo tengo que servir a Dios y comprometerme con Él. Estar comprometido con Dios es lo que Dios quiere para nosotros. Si a nosotros nos dicen que tenemos que trabajar más cantidad de horas y por un dinero mayor, claro que sí, nosotros lo vamos a hacer. Pero si el Señor nos quiere un tiempo a solas con Él, ya ponemos excusas y nos vamos por otro lado. Mire, hermano, pongamos nuestra vida enfocada en el Señor. Somos muy buenos para trabajar,
nunca fallamos, nunca tardamos, nunca estamos nunca estamos faltando, vamos todos los días a trabajar, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y cuando tenemos que venir a la iglesia, el otro día estaba hablando con un hermano y me dice, bueno, es que no pude acercarme a Dios. Bueno, son 2 horas por semana, de 168 horas que tiene la semana, 2 horitas a Dios se le puede dar. Bueno, estoy por el 5.º punto, dice la soberbia. Este es otro punto muy interesante también. Y acá habla de endurecer la cerviz. Habla el texto de Nehemías 9:16, habla de que a veces nosotros no nos humillamos delante de Dios. Y el endurecer la cerviz es no hacer este movimiento, porque la cerviz está aquí atrás, no buscar de Dios. Dios había hecho muchas maravillas para el pueblo de Israel, y acá dice que nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon los mandamientos de Dios. A veces hacemos esto, endurecemos la cerviz y no nos humillamos delante del Padre, y esto no es bueno. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Así que no sea orgulloso y baje a un corazón humilde a lo que Dios quiere hacer para su vida. Y por último, la mundanalidad. No amen al mundo ni las cosas que ofrece este mundo, dice aquí Primera de Juan capítulo 2. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo del placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Nada de eso proviene del Padre, sino viene del mundo. No amemos al mundo, porque esto va a impedir el crecimiento. Este obstáculo hay que batirlo, y este obstáculo se vence por medio de la fe. Volvemos al principio, por medio de la fe, y por medio de nuestra fe, dice Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que tenemos que aprender a vencer al mundo y a saltar este obstáculo, que es el mundo que nos quiere llevar y que nos quiere seducir, pero nosotros somos de Cristo y en el Señor estamos más que vencedores. Vamos a orar al Señor para que nos permita impedir estos obstáculos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a saltar estas vallas que se presentan delante mío. Señor, no quiero equivocar el camino, ayúdame a ser una persona íntegra y a ser una persona comprometida contigo, y a ir caminando en dimensión que tú quieres. Señor, todo lo que quieras hacer en mi vida, hacelo. Quiero entregarme con todo mi corazón y pedirte que hagas la obra grande en mi vida. Señor, gracias por esta palabra. Te bendigo y te alabo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que haya sido de bendición y que puedas seguir creciendo, saltando estos obstáculos.